un grupo de mexicanas y mexicanos reconstruyen con su liderazgo a la sociedad. En sus ponencias señalan que incluso en los momentos más oscuros, las personas tenemos capacidad de generar luz y de ser los líderes del cambio que el mundo necesita. El pasado fin de semana 26 de julio de 2024 en el Centro de Negocios Américas Unidas, la licenciado Alejandra Domínguez Díaz y el doctor Alejandro Amaya García llevaron a cabo la entrega del Premio Latinoamericano de Liderazgo 2024 a líderes que están haciendo que las cosas cambien y sucedan. En la mesa de Presidium, Paco Granillo Amezcua, conductor del evento y galardonado, fue reconocido por ser un comunicador y embajador de nuestras tradiciones por su programa Salud Ancestral, donde rescata los conocimientos aprendidos de varias generaciones en función de la salud. El evento estuvo amenizado por la artista Steffi Loren, que en el mundo artístico está revolucionando las técnicas tradicionales del canto con nuevos sonidos y propuestas musicales. Apoyada por la tecnología, sin duda una gran líder que muy pronto guiará a otros artistas en este método. En un mundo cambiante, un líder debe ser totalmente íntegro porque es el modelo a seguir y debe predicar con el ejemplo, tiene que hacer que las cosas sucedan, fue de lo más escuchado durante esta magna entrega. Recibieron reconocimiento el Mtro. Narciso Domínguez Jiménez, evaluador del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocer, avalado por la SEP. El Temastianic Bauchicalit y Awilis Oconoztlinchan, Luis Raúl Gómez Corral, por su trabajo en la preservación y promoción de las tradiciones indígenas y culturales de México, además de su gran labor en la reconstrucción y articulación del legado dinástico de las artes guerreras yaoyotli del México ancestral, conocidas como yaoyotli arte marcial mexicano.